señora Alexandra Fernández. Adelante, señora Fernández. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Gómez Comino. Antes de nada, me gustaría recordarle que en esta comisión no se debe faltar a la verdad, porque he visto bastantes contradicciones en lo que lleva diciendo y algunas cuestiones pues están faltando a la verdad. Quería empezar por el aviso del señor Mazaira. La implantación en vía de señales de limitación permanente a 80 km por hora podrían facilitar, cuando menos, el cumplimiento de las limitaciones de velocidad y hacer recuperar al maquinista su conciencia situacional. Esta es una recomendación que realizó el jefe de maquinistas, el señor Mazaira, al detectar que fácilmente se podría producir un error humano y, como consecuencia de eso, un exceso de velocidad en la llegada a la curva de Agrandeira, tal como al final sucedió. Se siguió por parte de Renfe el procedimiento general de gestión de riesgos establecido en el sistema de gestión de seguridad para evaluar ese peligro, analizarlo, mitigarlo y controlar el riesgo. No se pudo analizar porque no se fue consciente, porque no llegó a los foros que debería haber llegado para analizarlo. Sí que llegó. Parte de las personas que estaban en esa comisión de seguimiento tenían constancia de ese aviso, estaba en su correo electrónico y fueron a esa reunión teniendo el aviso del señor Mazaira recibido sí, en sus correos electrónicos. Comparto que llegó el correo, pero es que el foro de las personas que estaba allí compuesto no eran conocedores de los aspectos puramente técnicos de seguridad para resolverlo. Esto no es así. Señor Mazaira envía el email a su jefe, el señor Rodríguez Vilariño, y a Ángel Lluc, de la Gerencia de Seguridad de la Circulación, ¿cierto? ¿Sí? Para esa reunión que se produjo el día 28 del 12 del 2011, y en esa reunión también está el propio Rodríguez Vilariño y Francisco Cota Vigara, y ambos pertenecen a la Dirección de Seguridad en la Circulación. Por tanto, cuando menos 3 personas de las que hacen parte de esa comisión sí que tenían constancia y sí que habían recibido ese aviso. ¿Por qué no se tramita, por qué no se hace el procedimiento para la gestión de riesgos que está establecido en el sistema de gestión de seguridad? Algunas de las personas que ha mencionado, tengo documentos escritos por ellos en el que no han recibido nunca ese correo. Esa es una. ¿Puede decir quién? ¿Me puede decir quién? Pues tendría que mirarlo. Si quiere se lo envío, que hay personas que reconocen no haber recibido ese correo. No ser conocido. Aquí ya pasaron algunos por la comisión, como el señor Nicolás Izquierdo, que dijo que sí que había recibido el correo, pero que no se lo leyó. Era media carilla, y no se lo leyó. Lo que es más dudoso es que no se lo hayan leído, porque cuando vemos el acta de esa reunión, vemos que se buscan algunas soluciones para lo que estaba señalando el señor Mazaira. Es decir, si se buscan soluciones para el aviso del señor Mazaira, parte del aviso, es decir, que se lo leyeron y que se trató el aviso. Bueno, se trató del asunto de la transición de RTMS a ASFA, pero el tema Entonces, llegó el documento y leyeron el documento. Sí, algunas personas, desde luego. Yo he dicho que algunas personas que ha mencionado usted no lo recibieron y otras que sí. Si eso no está en cuestión, es en el foro donde llega ese documento, y prueba de ello es que los que están allí no lo tratan. Así lo tratan. Hay una parte del documento que sí se trata. Pero digo, ese párrafo es como si llegan a mencionar una política comercial. Era media carilla. General. Era difícil tratar el primer párrafo y no el segundo. Pero eso han tenido aquí ocasión de preguntarle a los que estaban en esa reunión por qué no lo trataron. Yo lo que le digo es que en esa reunión no era el foro para tratarlo. ¿No era el sitio, esa reunión? No era ni de lejos, porque ahí se trataba de temas del taller de Redondela, de dónde se iba a ubicar el tren en Orense, de la limpieza del tren. Eran de temas absolutamente operacionales, nada que ver con la seguridad. ¿Y por qué hay parte del documento que sí se trata? Porque es que en ese documento... A ver, esto es como los procedimientos. Si tú en una carta pones 7 párrafos, de los cuales 6 procede tratarlos ahí, y el 7º párrafo hablas de la política comercial y tarifaria, y claro, es que mire usted, lo que usted ha planteado de la política no es de este órgano. Que alguien avise de que aquí se va a producir un accidente si no se pone ningún tipo de señalización, a mí me cuesta entender que se lea media carilla y la otra media no. Y por último, decirle que las 2 personas, el emisor y el receptor del correo, documentadamente, que lo tienen ustedes, sustancian el asunto de una manera que ni siquiera se plantean llevar a la Comisión de Seguridad en la Circulación. Tanto el señor Iglesias Macera como el señor Rodríguez Vilariño. ¿Y eran ellos los responsables desde esa reunión? Sí, ellos son los responsables, que si entienden que su ámbito de competencia no es ese, elevarlo, como cualquier ferroviario. Los aspectos que tú no puedes resolver los tienes que elevar.
Y dices, pero hay un procedimiento para elevarlo, sí, y hay un órgano que para tratarlo, sí. ¿Por qué no se hizo? Porque ellos entendieron, dentro de su profesionalidad, que no tenemos por qué ponerles en cuestión, aunque parece que lo estamos haciendo, que podían solventar el asunto incrementando la formación y no tramitándolo a la Comisión de Seguridad en la Circulación, que lo podían haber hecho porque son los dos miembros. Entonces usted está diciendo que la solución que se buscó fue incrementar la formación. Por lo tanto, eso quiere decir que alguien se enteró del aviso. Sí, ellos dos, obviamente. Claro, como no se van a ver el emisor y el receptor. ¿Y cómo llegaron a la conclusión de que la solución al aviso del señor Mazairas era la formación y no otra cosa? Eso se tendría que haber evaluado a través de los procedimientos del sistema de gestión de seguridad y no aleatoriamente formación porque nos apetece. No, hay unos procedimientos. ¿Ustedes aplicaron esos procedimientos para llegar a la conclusión de que la respuesta debía ser un aumento de la formación? Aquí estuvo el señor Iglesias Mazaira, no sé qué le respondió a esa pregunta. Porque es el que decidió junto con su jefe hacer eso. Yo no puedo decir si estuvo bien o mal porque yo no fui conocedor hasta diciembre de 2013. En el momento donde ellos perciben que ese riesgo existe, lo resuelven de esa manera porque ven que la normativa se cumple escrupulosamente en lo relativo a la señalización lateral de la vía. ¿Usted considera que esa anomalía advertida por el señor Mazaira era ajena a Renfe entonces? Esa anomalía, el que la señalización estuviese bien o mal, desde luego Renfe no es la que marca ni la señalización ni las balizas que tiene que tener la misma. Sí que podemos exigir que se cumpla, y lo hacen los propios maquinistas cuando entienden que hay alguna señal que no es correcta, se canaliza para transmitírselo a la DIF. En este caso, ningún maquinista nos transmitió que la señalización era incorrecta. No hablo del señor Rodríguez Vilariño de Iglesias Maceira, sino todos los maquinistas que circulaban y todos los jefes de maquinista que analizaron aquel punto kilométrico. Nadie dijo que eso era incorrecto. Y eso es una cosa que a lo mejor era lo que decía antes, desde fuera del sector ferroviario llama la atención. Decir, pero ¿cómo nadie quedó alerta de esta situación? Sí, bueno, pero es que está muy interiorizado las responsabilidades que recaen sobre el maquinista en lo que es la conducción del tren. Cosa que si te acercas al sector ferroviario entiendes que debe haber mucho más respaldo tecnológico a lo mejor sobre el factor humano en el ferrocarril. Pero eso está muy interiorizado en que los profesionales de la conducción son en muchísimos casos el último baluarte con lo que tiene que ver con la seguridad en la circulación. Usted ha dicho antes que la consecuencia del aviso del señor Mazairas era un aumento de la formación del maquinista, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí, eso dijo él. A mí lo que me parece un poco extraño es que el maquinista recibiese la formación en noviembre y el aviso del maquinista fuese en diciembre. ¿Me lo puede explicar? El maquinista recibe su formación en noviembre y el aviso del señor Mazairas es en diciembre. Bueno, ¿Cómo la formación es consecuencia del aviso? El caso del señor Iglesias Maceira, él da una formación con un itinerario que le manda a la Escuela Técnico Profesional y él, para su colectivo de maquinistas, él no forma a todos los maquinistas, entendió en ese momento que ese era el punto más preocupante. Pero yo, por ejemplo, el responsable de la formación del señor Garzón, que se la dio con anterioridad, sí que en el certificado que me emite me dice que él hace especial énfasis en el riesgo de la velocidad de la curva. Entonces, es decir, que ya incluso antes del aviso de Mazairas ya se sabía de la peligrosidad de la curva. Bueno, es que cuando te habilitan de una línea, el que haya una curva de 200 a 80 no es ajeno a que un jefe maquinista les diga, oye, tener especial cuidado con esto, con el cambio de tensión, que paséis de 25.000 a 3.000, con el cambio de ancho. Entonces, es que es algo rutinario. Entiendo que al señor Garzón no se le dio esa formación específica como consecuencia del aviso del señor Mazaira. No. Vale. Era porque su jefe de maquinista ya lo había percibido antes. Vale, no. A ver, más los jefes pero de aquí maquinista se estaba diciendo tendríamos... que los maquinistas recibieron formación y el señor Garzón, el maquinista, no recibió esa formación. El señor Iglesias Maceira yo creo que no le dio, no fue el formador del señor Garzón. Me gustaría era de otro departamento. Aclarado eso. Claro. Eso lo tenemos claro. ¿Usted cree que esa bajada de velocidad de 200 km por hora a 80 con todas las señales en vía libre circulando al amparo del ASFA es suficiente que se señale en el libro horario con un cambio de velocidad máxima por trayecto, sin señalización en la vía y sin sistema de seguridad que corrija el fallo humano? Es el procedimiento que había en vigor. Me parece que está bien. Dice que en las conclusiones del informe de Renfe que el descarrilamiento fue causado únicamente por el exceso de velocidad debido al incumplimiento del maquinista, es decir, de un error humano. ¿Por qué no estaba identificado ese riesgo de error humano?
Identificado estaba y por eso se insistía en la formación. ¿Y cómo se controló y mitigó? No, al principio. Con acompañamientos, con supervisiones de cómo se conducían. No sé si alguno de los ponentes que han pasado por aquí, una de las maneras de auditar la conducción de un maquinista es que en el registrador jurídico queda marcado cómo conduce ese maquinista y si tiene excesos de velocidad. Bueno, nosotros de manera aleatoria, y el caso del señor Garzón creo que fue 5 veces, miramos si excede las velocidades que marca el libro horario y las velocidades máximas. Eso no se hace solo con el señor Garzón, se hace habitualmente. Bueno, pues, pero ¿me puede decir dónde está la documentación de cómo se identificó el riesgo y cómo se controló, cómo se mitigó? ¿Dónde está la documentación de esto? ¿Puede acumular sus preguntas, señora Fernández? Para que me conteste esto y hago el... En la formación que se impartió a los maquinistas estaba contemplado el riesgo, y de ahí que los jefes de maquinistas insistían en los 3 puntos críticos que tenía la línea. Como en casi todas las líneas hay puntos que generan más alarma y otros menos, pues en esta tenía el caso de la curva y los cambios de tensión como puntos de mayor riesgo dentro de lo que era lo habitual de la formación de la señalización. ¿Y qué barreras existían entonces para evitar que el fallo humano llegara a convertirse en accidente? Y sí, que acumulo. Usted también ha tenido una incoherencia respecto a las llamadas telefónicas. Primero ha dicho que estaban prohibidas, luego que era una recomendación, luego ha vuelto a decir que las llamadas telefónicas estaban prohibidas, que incumplió la normativa el señor Garzón. Entonces, me gustaría que aclarase eso, porque no es correcto que haya incumplido ninguna normativa, sino que estaba previsto. Y es más, podría llegar a incurrir en un incumplimiento de la normativa no haber cogido esa llamada corporativa, porque una de las cuestiones que debe hacer el maquinista es precisamente atender a los viajeros, y está tipificado la no atención a los viajeros. Por lo tanto, no es cierto lo que ustedes decían. Y ya por último, me parece que aquí ustedes solo ven el error humano del maquinista. Aquí no hay un error humano cuando no se analizan los riesgos. No hay error humano cuando se desconecta el sistema de seguridad. No hay error humano cuando la CIAF, en ese informe, obvia todas las causas subyacentes. No hay error humano cuando se dice que no se va a responder a la petición de la Agencia Ferroviaria Europea de reabrir la comisión de investigación. El único error humano que ustedes de verdad creen que fue el despiste del maquinista. Esas 3 preguntas. Gracias. Bueno, si te contesto brevemente. Sí. Yo no he hecho una afirmación de que haya un error humano, ¿eh? Eso es una conclusión que puede haber llegado de las expresiones que he hecho, pero yo jamás señalaré a un compañero mío, como es el maquinista, que me pongo en el papel que me podía haber tocado a mí. En vez de estar en el puesto, yo cuando entré en Renfe podía haber sido otra cosa y podía haber sido. Entonces, dentro de Renfe no nos gusta señalar a un compañero porque una falta técnica o un fallo técnico o un fallo humano podemos tener cualquiera. Entonces, ya sabemos cómo lo está pasando, como para encima decir vamos a señalar y vamos a ensañarnos con él. Nada más lejos de eso. En el tema de la llamada de teléfono que ha dicho usted, vamos a ver, el maquinista no es un advenedizo, es un magnífico profesional que llevaba, en este caso, 11 años conduciendo trenes. Cuando le dices que no puede utilizar el móvil, él sabe cuándo lo puede utilizar y cuándo no. Si es una llamada de emergencia, coges el teléfono y la atiendes. Cuando no es de emergencia y no es imprescindible, cuelgas. ¿Y me explica cómo sabe el maquinista cuándo es de emergencia y cuándo no antes de... O sea, cuando suena el teléfono? Si te llama el puesto de mando y te dice hay una alarma en el tren que está una persona enferma, es una cuestión de 5 segundos y no de 100 segundos. Porque para saber si una cosa es emergencia o no, no necesitas estar 1 minuto y medio hablando. Es señal de alarma, hay un problema en el tren, hay una señal en rojo, y con las primeras palabras no pierdes la atención. Porque según parece ser el factor humano, y hay personas que lo han dicho, según pasan los segundos, te vas desubicando geográficamente, y eso le insistimos al maquinista. Le leo la normativa. Falta grave el incumplimiento de normas reglamentarias sobre atención a los viajeros cuando afectan a su comodidad. Es decir, si el maquinista no hubiese atendido la llamada, podría haber incurrido en una falta grave. No es cierto. Le estoy leyendo la normativa. Justifíqueme que no es cierto. Han superado ampliamente el tiempo y creo que aquí queda el dilema. Pasemos a la siguiente, en este caso portavoz por el Grupo Socialista.